¿Qué se dice la gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están el día de hoy? Como siempre, nosotros trayéndole lo mejor a todos ustedes, así que muchas gracias por estar conectados con nosotros aquí en Encerrados y en el canal Telecafé. Póngame por ahí nuestro WhatsApp para que nuestros televidentes nos escriban cómo le ha parecido esta semana. Oiga, hemos hablado de absolutamente todo. Hemos hablado de artistas, hemos hablado de eventos, hemos hablado de música, hemos hablado de recomendaciones para que usted haga en la ciudad de Manizales, Pereira y Armenia. Y recuerde que estamos en la feria de, la Feria Internacional de Teatro, Festival Internacional de Teatro, para que no se lo pierda porque vamos hasta el 8 de septiembre. Hay grandes artistas, grandes agrupaciones para que usted vaya, se parche y de una vez encuentre algo que le pueda gustar. El día de hoy, como siempre, traemos podcast. Un parchecito muy diferente. Si usted de pronto no lo conocía, pues es donde nos reunimos a hablar de diferentes temas que pueden ser bastante positivos e interesantes para todos ustedes, así que muchas gracias por siempre estar ahí conectados. Por favor, escríbanos qué tema le gustaría que habláramos en uno de nuestros podcasts, y si de pronto usted es un experto en este tema, pues claramente tiene las puertas abiertas de nuestro canal Telecafé para que venga, charlemos y de una vez debatamos sobre esto. Pero ya no siendo más, porque estoy hablando mucho, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. En este caso tenemos dos grandes invitadas que ahorita cada una de ellas se va a presentar, pero antes de eso darle también el saludito a mi compañero Gabo. Gabito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo vas? No, ya estaba cansado de oírte, mentiras. A pesar de que empezamos pues con un muy buen ánimo y tal y todo, he de decir que hoy es un tema delicado, hoy vamos a tocar un tema un poco sensible, por lo cual durante todo el programa van a estar viendo una cintilla en la que dice algo como: si tu salud mental está en riesgo, por favor comunícate a la línea 123, opción 3. Allí van a encontrar atención psicosocial en caso de que ustedes sientan que la necesiten, y más adelante van a entender por qué tenemos como esta cintilla. Entonces si tu salud mental está en riesgo, por favor comunícate al 123, opción 3. Y ahora sí doy paso a nuestras dos invitadas, Norma Liliana Ruiz Gómez y Lina Chica, que ya nos van a contar quiénes son para yo no hablar más. Adelante, Norma. Profe Norma. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos, todas y todes. Para mí es un gusto esta invitación el día de hoy que me hacen estar aquí en el canal. Qué bueno que estemos hoy hablando precisamente de este tema que nos toca, incluso lo que tiene que ver como con la vida de nuestros estudiantes, y que también tenemos muchas personas, no solamente que están dentro de la ciudad, sino que vienen de otras ciudades. Yo soy Norma Liliana Ruiz Gómez, tengo esta temática que la he venido trabajando los últimos años, soy psicóloga y tengo en este momento para el próximo semestre como primicia es que yo creo que va a volver a mis manos la cátedra que se llama Cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia, que es precisamente para la afirmación de la vida y la prevención del suicidio para los estudiantes de las diferentes universidades de Manizales. Bueno, y ahorita demos paso a Lina. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina Chica, yo soy psicóloga, coordinadora del programa de salud mental de la Alcaldía de Manizales. Y bueno, un placer para mí esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Definitivamente creo que eso es un tema que hay que quitarle el tabú, ¿cierto? Hay que hablarlo para que podamos ayudar a muchas personas que seguramente están pasando por situaciones completamente difíciles, y creo que nuestro rol en estos momentos es poderles llegar a todos los que nos están viendo a través de estos espacios tan importantes. Entonces, muchas gracias. No, nada, antes a ustedes muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por abrir el espacio para estar aquí con nosotros. Claramente es un tema, como lo dijo Gabo, bastante delicado. Siento que ustedes justamente por eso están aquí, porque son expertas en este tema y son quienes nos van a dar como el apoyo respecto a todo el poco conocimiento que nosotros tenemos. Sabemos que esta semana es un poco enfocada a lo que es salud mental en la ciudad de Manizales, pero sí me gustaría que iniciáramos, si desean, por Lina, que nos cuente un poquitico más qué es este tema que está sucediendo ahorita con el tema de la salud mental en Manizales, cómo está conformada esta semana, qué es lo que están buscando, los impactos que están abordando actualmente, y también hablar un poquitico de esta línea 123, opción 3, que de pronto muchas personas no conocen, tienen ese desconocimiento, y claramente este es el espacio perfecto para instruir a todos nuestros televidentes.
Bueno, perfecto. A ver, como todos saben, el 10 de septiembre se viene el día en conmemoración de la prevención del suicidio, ¿sí? Por ahí dicen que hablar del suicidio, pues obviamente deja unos mensajes supremamente, digamos que un poco complejos, ¿cierto? En términos de la sensibilidad que hay frente a este tema, pero creo que hoy ese espacio nos permite ver esa situación desde otra perspectiva y es lo que el programa de salud mental busca en la ciudad de Manizales. El programa de salud mental de la alcaldía de Manizales cuenta con 120 profesionales entre médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de enfermería, un grupo completamente interdisciplinario preparado para atender cualquier tipo de situación, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es a través de diferentes puntos de escucha, algunos móviles, algunos fijos, y otros profesionales que interdisciplinariamente llegamos a los hogares, a los colegios, atendemos toda clase de situaciones de ansiedad, de depresión, situaciones familiares, separaciones, por lo que sea que estén pasando, nosotros llegamos hasta la persona o la persona puede llegar a nuestros sitios de escucha y acceder a una atención completamente gratuita. O como le decías tú, hay una línea que es la línea 123 opción 3, donde cualquier persona puede llamar, ¿sí? Y lo puede hacer de manera anónima, no tiene que decir su nombre inclusive, y allí estamos presos con un equipo completamente profesional a apoyarlos en el caso que estén o en la situación que están llevando. Perdona, Melina, antes de que continuemos, me gustaría que le digamos a los espectadores en qué momentos deberían llamar a la línea 123, opción 3, porque quizá hay alguien dudando en su casa si llamar o no llamar. Sí, mira que precisamente eso es importantísimo porque a las personas les da miedo hablar, ¿sí? Entonces, el hecho de que les dé miedo hablar hace que pasen ciertas situaciones que es precisamente a las que no queremos llegar. Entonces, las personas guardan silencio, no hablan de lo que está pasando por miedo, por angustia, porque simplemente no saben cómo expresarse, ¿sí? Y guardan eso y el silencio mata, ¿sí? El silencio enferma. Entonces, la invitación es cualquier persona que esté pasando por una situación, por más mínima que parezca, para nosotros sí es importante, ¿sí? Si están pasando por una situación que les genera tristeza, ansiedad, o simplemente están en un momento de soledad y sienten algo que no saben cómo describirlo, pero que es un malestar desde lo biológico, desde lo emocional, desde lo mental y no saben cómo manejarlo, llámenos, ¿sí? Allí estamos dispuestos a atenderlos y a escucharlos, pero sobre todo a acompañarlos en cualquier situación que estén presentando. Perfecto. Quiero además invitarlos a, si ustedes están viendo este programa en vivo, por favor escríbanos al WhatsApp, porque pues además de aprovechar que tenemos dos profesionales del tema, entonces si usted tiene alguna duda sobre el tema, por favor aprovéchelas. Y quisiera continuar con la profe. Profe, denos un poquito por favor de contexto, ¿cierto? Entendemos que es un problema grande de salud pública, pero ¿por qué? No sé si podemos hablar de pronto de datos o de razones, por favor. Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener también presente es que lo que tiene que ver con el suicidio no es que sea que esté sucediendo en los últimos años. El suicidio viene precisamente estudiado desde las diferentes ciencias sociales. De hecho, el libro más importante dentro de las ciencias humanas y sociales es un libro que se llama Suicidio y es de Durkheim. Y él hace precisamente un análisis en la Europa de todo lo que tiene que ver que el siglo XVIII, de por qué se daba ese suicidio, quiénes se suicidaban, cuáles eran las edades, qué era lo que estaban viviendo. Entonces creo que eso es una de las cosas que necesitamos darnos cuenta, que el tema no es un tema que lo estemos tocando en este momento solamente en Colombia o solamente porque sea los últimos años. Dos, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando, por ejemplo, de cifras de suicidio, hay una fórmula para saber en qué riesgo estamos en la escala de suicidio. Cuando nosotros hablamos de esa fórmula, lo que decimos es, miramos cuál es la cantidad precisamente de suicidios, lo multiplicamos por 100.000 y lo dividimos por los habitantes que se encuentran en esa ciudad o en ese país. Entonces aquí estaba mirando yo, por ejemplo, que tenía datos, si suponemos que estamos en un país donde estamos más o menos 52 millones de habitantes y en el año 2016 hubo alrededor de 3.350 suicidios al año, quiere decir que nuestra tasa
tasa de suicidios de este país en ese año fue el de 6.4. Entonces, si tenemos que precisamente la fórmula nos da de 1 a 10, 6.4 implica que ya estamos en un riesgo para que nuestro país sea considerado un país donde haya que mirar todo lo de salud mental. Pero también pensemos en otros datos que tú estás preguntando, Gabriel, y es, ¿cuáles son las edades en donde las personas que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad se suicidan? Entonces, las edades en donde más hay suicidios son entre los 14 y los 24 años. Entonces, si vemos esa edad que es donde más se suicidan, justo estamos entonces mirando que el riesgo es muy alto en nuestras universidades. Lo segundo en edades que se suicidan tiene que ver con las personas de la tercera edad. Entonces, también estamos en un departamento que sabemos también que por cifras es un departamento que se está envejeciendo. Entonces, también necesitamos estar pendientes de nuestras personas de la tercera edad. Y el tercer grupo que está teniendo de pronto el mayor énfasis en los suicidios tiene que ver con las causas en donde las cuales se están suicidando. ¿Y cuál es la primera causa? La primera causa no es un problema de salud mental. La primera causa es una causa sobre lo que está pasando en nuestro país y en nuestro departamento y ciudad, sobre las afectaciones económicas que tenemos en este momento. Entonces, lo primero son afectaciones económicas y luego, ahí sí podemos decir que tiene que ver, lo que tiene que ver con el acto suicida, lo vemos en las problemáticas que está teniendo las personas con su familia y sus parejas. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Cuáles son los datos que estamos teniendo frente a la problemática económica, pero también los datos que estamos teniendo frente a las problemáticas afectivas, familiares, de pareja y etcétera? Creo que podría dejarlo hasta ahí para no tener más tiempo de extenderme tanto. Sí, gracias. Listo. Igual más adelante vamos a hablar un poco sobre factores de riesgo, que pues nos lleva a hablar de lo que está hablando la profe. Pero quisiera preguntarle a Lina, a nivel de ciudad, ¿cómo estamos? Pues mira, nosotros somos una de las ciudades, esto es un vivero muy rico, ¿cierto? Por ahí dicen que Manizales es una de las ciudades que, digamos que se busca más el tema de la felicidad, ¿sí? Entonces, si bien hay unas cifras importantes, ¿sí? Más allá de las cifras, también quisiera recalcar que en Manizales hay muchas fundaciones, muchos programas, muchos profesionales que estamos trabajando precisamente para prevenir que el índice siga aumentando, ¿sí? Entonces, este año, si bien ha sido una ciudad que está entre las ciudades con más índices de suicidio en el país, ¿sí? También es una ciudad que está con un plan de acción supremamente importante para empezar a mitigar todos estos riesgos, ¿sí? Y claro, lo que nos decía la profe, es un contexto, somos individuos en un contexto, ¿sí? Entonces hay que mirarlo desde todas las perspectivas. Entonces, claro, está la economía, pero finalmente creería yo que somos individuos que debemos empezar a trabajar nuestra salud mental desde la casa, ¿sí? Desde nuestro hogar. Todo en sociedad, pues obviamente te va a afectar, ¿sí? Pero lo primordial y en lo que más estamos trabajando es cómo estamos permitiendo vivir las emociones desde nuestro hogar, cómo estamos enseñándole las emociones a nuestros hijos desde que son pequeños, ¿sí? Porque si tú te pones a ver, los que estamos en estas épocas de la vida, pues claro, estamos trabajando en nuestras emociones, porque la vida y el universo, o sea, como que nos estamos permitiendo ir más allá y conocer de dónde vienen las emociones. Pero cuando éramos pequeños seguramente nos decían como, no llores que está mal, ¿sí? Es que si estás triste, ¿por qué estás triste si tienes todo para estar bien? No, ahora lo que hay que hacer es permitirle desde chiquitos a los niños, a los individuos, conocer las emociones y aprender, digamos que a aceptarlas y abrazarlas desde una perspectiva completamente diferente, para saber que estar mal no es, que estar triste no está mal, ¿sí? Que tener un momento de ansiedad es normal porque somos seres humanos. Lo importante es saber gestionar esa emoción, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a crear, ¿sí? Una sociedad completamente diferente y ahí es donde empezamos como a disminuir ese índice, ¿sí? Desde ahí queremos trabajar la salud mental nosotros, desde el hogar y desde cuando nosotros estamos pequeños y empezamos a gestionar las emociones de una manera diferente.
Brutal. Siento que estos temas son bastante importantes para todos los televidentes. Quiero que por favor me pongan por ahí nuestro WhatsApp para que alguno de los televidentes que nos esté viendo, si en algún momento ha tenido como algún tema de los que hemos tratado, conoce a alguna persona y quiere que de pronto lo debatamos acá y conozca un poco más sobre esto, pues bienvenido, puede escribirnos 314-503-8799. Igual nos están escribiendo y más adelante vamos a tener un espacio para responder todas las dudas y los comentarios que nos han hecho a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que si necesitan ayuda, ahí está apareciendo la cintilla que es el 123, opción 3, para que se comunique usted o la persona que desee de manera anónima y reciba la atención que requiere. Yo quiero hacerle una pregunta a Norma y ya después Lina me podrá responder. ¿Qué están haciendo desde las entidades privadas y públicas para disminuir o mitigar ese impacto que digamos es negativo socialmente hablando, puede ser en Colombia o directamente desde Manizales? Claramente ahorita Lina va a dar su posición respecto a lo que vienen haciendo desde una entidad gubernamental y que es regional, pero ¿cómo ve usted, Norma, estos procesos que se están desarrollando desde lo cultural y también educativo para que los estudiantes tengan al alcance toda esta información y se pueda mitigar esta problemática? Sí, tú haces la pregunta que incluso la voy a focalizar un poco más. Excelente. Porque tú estás diciendo que las organizaciones públicas y privadas, no, las universidades públicas y privadas. Recordemos que en Manizales tenemos lo que tiene que ver con la red Suma, tenemos Manizales Campus Universitario, tenemos Manizales Más, Manizales Cómo Estamos, Manizales Cómo Vamos, estamos con Manizales, o sea, de hecho hay Fundación Quest, todo lo que tiene que ver con universidad, empresa, Estado, sociedad civil, que tiene uno de esas metas. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, sabemos que en la ciudad lo que se está haciendo desde el plan de desarrollo está impactando la salud. Y eso, ¿por qué es? Porque desde antes hemos visto cuál es la necesidad que hay que seguir haciendo. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué se está haciendo? Sí, se han hecho muchas cosas. De hecho, desde el año 2020, incluso antes de pandemia, lo que eran los rectores de la red Suma, si no sabemos de pronto los que nos están viendo, las que nos están viendo, les que nos están viendo, la red Suma se integra por las 6 universidades principales que están en Manizales, porque tenemos más universidades. Pero las 6 universidades principales, ¿cuáles son? La Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional y se me perdió una. ¿Cuál se me perdió? Manizales. La Universidad de Manizales. Dios mío, mi alma mater, me van a matar si me escuchan. Y la Universidad de Manizales. Las universidades desde sus rectores antes de la pandemia estaban viendo la necesidad de hacer algo por la salud mental. Y ellos fueron los que dijeron, venga, necesitamos tener precisamente un proyecto que no sea solamente de investigación, sino de intervención y poder construir un programa para que podamos, como dices tú, impactar sobre nuestros estudiantes. Totalmente. Entonces, desde el 2020 se hizo toda una construcción del programa que se llama Programa de Investigación, Intervención Psicosocial, grande el título, porque se hace no solamente con estudiantes de universidades a través de las redes, sino que además lo que se hace es para afirmar la vida y prevenir el suicidio, un poco lo que nos estaba hablando Lina. Ya lo que se hace ahora en intervención es desde las universidades, que la idea es un poco tener esta construcción de la vida, esta construcción de un proyecto de vida, esta construcción de una psicología positiva, la construcción de que podemos hacer vida desde la gestión de las emociones. Cuando yo escuchaba a Lina, lo que vemos incluso cómo nos está impactando tanto, y lo veo en mis estudiantes, lo veo en los docentes, lo veo incluso en mis equipos de trabajo, cuando están hablando de emociones, cómo incluso los medios masivos de comunicación nos impactan, y ha sido bien importante la película Intensamente 1 e Intensamente 2. Fascinante, porque ahí lo que estamos viendo no es una película solo para niños, estamos viendo una película para adolescentes y adultos para poder entender cuáles son las emociones y esas emociones cómo podemos empezar, como decía Lina, a comprenderlas y etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo entonces las organizaciones y en este caso lo que tiene que ver con las universidades? Están haciendo toda la implementación del programa que pudimos lograr
construir con nuestros estudiantes, con nuestros docentes y etcétera que tuvimos en ese momento. Y ese programa, de hecho Lina antes de que empezara el programa me decía, ¿cómo nos vamos a articular? Y yo le decía, hay un programa en donde tenemos ahí no solamente cátedras donde pueden estar los diferentes estudiantes de las diferentes universidades, pero también tenemos ahí programas en donde estamos intentando capacitar a los estudiantes para que sean los propios estudiantes que puedan hacer primeros auxilios psicológicos con los demás. Pero también hicimos un análisis riguroso de las rutas de atención. Tenemos la línea 1, 2, 3 a nivel de nuestra ciudad, pero en todas las universidades, incluso aquí que estamos en Telecafé al lado de la Autónoma, tiene una ruta de atención para precisamente la salud mental de sus estudiantes. ¿Qué es lo que falta a futuro? Que precisamente tengamos más recursos para que podamos incluso, por ejemplo, poder hacer una aplicación que puedan acceder todos los estudiantes. Que tengamos más recursos porque ya sabemos que entre las universidades necesitamos poder tener centros compartidos, porque cuando tú tienes precisamente una problemática emocional, económica y etcétera, no solamente vas a estar con el psicólogo, Lina nos lo decía ahora, ellos en la alcaldía tienen un equipo interdisciplinario, entonces necesitamos ahí que esté un médico, un psicólogo, el psiquiatra, abogados, todo, y eso es muy pertinente para nuestros estudiantes en la ciudad donde tenemos precisamente lo que yo les decía ahora, es una ciudad que se mueve a través de la academia, entonces necesitamos tener muchas más cosas. Entonces cuando tú dices, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo que necesitamos seguir fortaleciendo programas, no solamente desde la alcaldía, sino programas en las universidades. Y el futuro es empezar a trabajar, porque Lina lo decía, con las familias, es decir, que necesitamos empezar a trabajar con los colegios. Porque los colegios también como institución necesitamos tener allí que los docentes, que los pares y que precisamente los padres que están allí teniendo una comunidad podamos hacer ese tipo de relacionamiento y de formación desde niños. Pero entonces hay que hacer diferentes cosas dependiendo de las edades. Gracias por la pregunta. Tremendo. Qué bueno saber entonces que se están implementando estrategias desde las universidades. En un ratito vamos a tener la respuesta de Lina. Recordarles a todos que si sienten que su salud mental está en riesgo, por favor llamen a la línea 123, opción 3, o en su defecto envíenos un mensaje por WhatsApp, aprovechen a las dos profesionales que tenemos. En un ratito vamos a seguir la conversación, está muy interesante. Vamos a tener más adelante factores de riesgo y factores protectores. Han mencionado cositas, entonces ya sé que vamos a tener ese tema. Listo. Por ahora vamos a un corte de comerciales y en un ratico volvemos. Si están en Twitch, nos seguimos viendo. No se despegue que ya venimos. Que parchado la pasamos aquí, que ni te quieres ir. Oiga, bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí conectados, gracias a las personas que nos han escrito, claramente como lo dijo ahorita Gabo, vamos a estar hablando un poquitico de estos mensajes que nos han enviado. Recuerde que si desea comunicarse con una línea de profesionales, el 123 opción 3 está abierta para todas las personas de manera completamente gratuita. Un saludito a todas las personas que están ahí conectadas y que nos han escrito. Si usted se estaba perdiendo este programa, el día de hoy es un podcast sobre salud mental y tenemos a dos grandes profesionales que vienen a hablar con nosotros respecto a diferentes aspectos de impacto social que nos influyen a todos nosotros. Veníamos hablando un poco de qué se estaba haciendo en la ciudad y cuáles eran los procesos para mitigar esta problemática. Ahorita Norma nos dio una gran intervención respecto a qué se están haciendo en las entidades privadas y públicas, en este caso muy específico sobre lo que es las universidades y cómo Manizales está ampliando su espectro para hacer el impacto correcto frente a esto. Tenemos claramente a Lina, que también es una gran profesional y que hace parte de una entidad pública que es la Alcaldía de Manizales. Lina, quiero que ahora sí le cuentes a los televidentes cuáles son los procesos o proyectos que se tienen actualmente en la Alcaldía. Sabemos también que hay como unos puntos de escucha. Quisiera que nos hablaras un poquitico más sobre esto y bueno, ¿qué también está esperando la ciudad respecto a el actuar que llevan ustedes en este momento?
Bueno, esa es una pregunta muy importante y la profe nos decía ahora que las universidades están completamente articuladas al proceso del programa de salud mental en Manizales. Nosotros somos un programa que actualmente, digamos que actúa desde la prevención y la promoción, ¿sí? Entonces nos articulamos con las universidades, con los colegios, con la comunidad de una manera muy desde la psicoeducación, ¿sí? Entonces con las universidades estamos completamente sintonizados para poder no solamente digamos que acompañar a todos los estudiantes que también de una u otra manera necesitan siempre ese acompañamiento profesional, sino para que a través de todas las estrategias que tiene la universidad siempre se priorice el tema del bienestar emocional de todos los estudiantes que hacen parte de la universidad. Entonces, nosotros somos un programa que realmente le apunta, ¿sí?, a la unión de todas las instituciones, tanto privadas como públicas. Parte de que nosotros tenemos un comité de salud mental que consta de 52 entidades, ¿sí? 52 entidades, entre ellas algunas fundaciones, algunas instituciones, algunos colegios inclusive, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones que hacen parte del Comité de Salud Mental, lo que hacen es llevar la estrategia a toda su zona, ¿sí? Y así estamos en cada punto de la ciudad. Entonces, cuando llegamos a los colegios, también lo hacemos a través del ZOE, que son Zona de Orientación Escolar, ¿sí?, que nos permite también esa orientación a los casos que llevamos en los diferentes colegios. Y hace no mucho nos alineamos a todos los líderes de las juntas de acción de Manizales, ¿sí? Todas esas entidades y todos esos profesionales inclusive van a ser parte de todo lo que se viene esta semana, que va a ser supremamente hermosa, que lo que le va a hacer es honor a la vida, ¿sí? Entonces aprovecho también este espacio para invitarlos absolutamente a todos al 8 de septiembre, que va a ser este domingo, donde vamos a estar en la ciclovía y van a ver unos, digamos que algunos eventos, ¿sí?, hermosos, pero también van a haber puntos de atención donde las personas van a poder llegar allí y ser atendidas en cualquier situación que se presente. No solamente porque van a estar diferentes entidades allí presentes, sino porque todas las secretarías de la Alcaldía de Manizales van a estar allí presentes desde su rol, ¿sí? Entonces, hace poco hablábamos y es cómo el programa de salud mental tiene que ver con todo lo que tiene que ver en cultura en Manizales, ¿sí? Inclusive con zonas viales en Manizales, porque tú precisamente cuando vas en un auto, en una bicicleta o en una moto y vas mal porque saliste de tu casa, porque tuviste una discusión familiar, pues puedes provocar un accidente. O no muy allá, puedes tú mismo inconscientemente llevar a perder la vida. Entonces, cuando hablamos también del suicidio, no es solamente ese momento de desconexión que hay, donde tú tomas esa acción, ¿cierto? Y te escapas, no de la vida, sino de un problema, porque sabemos que las personas que toman ese tipo de decisiones no están escapando de la vida, no quieren terminar con la vida, quieren terminar es con un problema que tienen en su vida, ¿sí? Entonces es como antes de que esa persona, su problema lo envuelva tanto o haya una desconexión de tal manera que llegue a ese punto, antes de eso poder prevenir y entregarle a las personas las herramientas suficientes para decirles, ven, tienes un momento de ansiedad, lo puedes manejar así. Tienes un momento de depresión, está bien, vamos a manejarlo así. Entonces es como a través de las estrategias también entregamos diferentes herramientas desde la prevención y la promoción a través de articularnos con diferentes entidades. Sin duda es una problemática que está teniendo, digamos que, estrategias que se están implementando para, no sé si tratar de darle solución, pero al menos atacar el problema. Tenemos un mensaje a través de WhatsApp, Blanca nos escribe, voy a pedirle a la voz de la razón que me repita exactamente qué fue lo que nos dijo Blanca. Blanca nos dice, le interesa mucho el tema, porque está pasando por una situación delicada y cree que necesita ayuda. Okay. Siente mucha soledad y tristeza. Es una persona adulta, entonces nos pregunta qué puede hacer. No sé cuál de las dos. Bueno, Blanca, primero agradecerte profundamente por permitirnos hacer parte de este momento de tu vida. El hecho de decir que necesitas y que quieres también ser escuchada o acompañada o tal vez guiada en el momento que estás viviendo es algo que valoro demasiado. Partiendo de allí, creo que estás en un espacio correcto. Estamos en este tipo de espacios precisamente para ayudarlos a todos ustedes, a los que en estos momentos necesitan una voz de aliento y necesitan alguien que los escuche y que los entienda. No solamente a través de la línea 123, opción 3,
vas a tener un profesional que te va a escuchar, sino que adicional, si quieres, nos puedes dejar tu número telefónico para devolverte la llamada en unos instantes a través de uno de nuestros profesionales que podrá ir hasta tu casa si así lo quieres, o te va a dar el lugar exacto donde tú puedes ir y será atendida de manera gratuita. Por lo contrario, si quieres hablarnos de algo puntual, en lo que quieras ser guiada o quieras que te demos como un paso a seguir de cómo manejar esa emoción, también te leemos y te escuchamos en esos momentos. Lo importante y lo que quiero que sepas es que no estás sola, estamos contigo. Igual nos está diciendo Blanca que se siente sola y yo quiero apelar precisamente al nombre que tenemos aquí de encerrados. Y cuando hablamos de encerrados, lo último es hablar de dos. O sea que cada vez que estemos encerrados, no estamos solamente solos, necesitamos estar con otro. También para que yo me sienta encerrado, me vea encerrado, el otro me vea encerrado, para que tengamos esa percepción. Necesitamos también, lo acaba de decir Lina, tenemos en la alcaldía esa ayuda, también tenemos esa ayuda, por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué lo digo? Porque también desde lo que tiene que ver con la política pública para mujeres y equidad de géneros 2020-2030, una de las cosas importantes, uno de los ejes importantes, tienen que ver con la salud integral. Y la salud integral implica también la salud mental. Entonces, también es posible que tú puedas estar allá. Lo decía Lina de una manera muy hermosa. Agradecemos que tú puedas en este momento decirnos a través de este medio de comunicación que necesitas que te apoyemos. Porque eso no es fácil. Dar ese primer paso no es fácil. Decir que me estoy sintiendo mal y que puedo necesitar ayuda no es fácil, porque lo que primero que estamos sintiendo es eso, estamos encerrados y no tenemos ese dos, sino que pensamos que es el encierro es solitario y que si me siento mal, entonces solo lo puedo hacer. Entonces creo que la posibilidad que incluso te está dando Lina de que puedas dejarnos tu número para que podamos contactarte es importante. Además con las otras personas que también nos están escuchando y nos están viendo. Y lo digo también por aquello de la Secretaría de la Mujer, porque eres mujer. Y también allí entonces tenemos acciones positivas para las mujeres de nuestra ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias Blanca y a las profesionales que tenemos aquí. Recuerden que nuestros canales de comunicación, en este caso WhatsApp, está completamente abierto. Si desea escribirnos en este momento no tiene que poner su nombre, simplemente nos cuenta cuál es su situación y con mucho gusto podemos ayudarle mientras estemos acá. Cami desde Pereira nos pregunta, ¿cómo identificar un psicólogo o un psiquiatra carente de ética? Esto lo dice porque conoce un caso de una persona muy cercana en la cual un psicoanalista se aprovechó de su vulnerabilidad para sacar más dinero. No sé si de pronto quiera empezar Lina o Norma, cualquiera de las dos. Bueno, muy bien, nosotros desde la psicología tenemos un código deontológico. Ese código de hecho está desde los años 90, hice parte de esa construcción del código. Entonces, cuando nos están preguntando cómo hago para saber si hay un problema ético, no, si yo ya tengo la duda, inmediatamente uno que dice que realmente entonces puede estar pasando realmente un proceso en donde se está violando, un proceso que debe seguir de una manera adecuada, de una manera normativa, de una manera científica, de un psicólogo, un psiquiatra, un médico o etcétera, algún terapeuta con su paciente o consultante o cliente dependiendo del enfoque de psicólogos. ¿Qué es lo que yo le diría? Tenemos aquí en Manizales y en el departamento de Caldas, precisamente, ahí sí en este momento no tengo el número a la mano, podrían también escribirnos para yo mandarle el número, porque tenemos no solamente en la ciudad, sino en el departamento y en toda Colombia, diferentes nodos donde se tratan precisamente las problemáticas que se tienen con los psicólogos específicos, y tenemos también dentro de esos nodos personas que revisan estos procesos, y los procesos pueden llegar incluso a tener un proceso judicial, penal y etcétera. Lo que yo les diría también es, si en el momento que están en una psicoterapia o algún espacio con psiquiatra o con psicólogo y no se sienten bien allí, pues inmediatamente tienes que cambiar de terapia, porque es que
además de estar al frente de un profesional, pues estás al frente de otro ser humano, ¿sí? Entonces, inmediatamente tú, en el estado en el que sea que te encuentres, pues puedes identificar también si esa persona que está al frente tuyo sintoniza, ¿sí?, con lo que tú buscas en ese momento. Entonces, yo creería que hay que aprender a tomar decisiones a tiempo, ¿sí?, y dar un paso atrás cuando no te sientes bien en un proceso terapéutico, porque es que estar en un proceso donde tú permites que alguien entre a tu vida, alguien entre a tu ser, que alguien conozca tu historia, pues es un espacio donde debe haber demasiada confianza, ¿sí?, y donde te puedes permitir ser. Si no es allí y si no te puedes permitir ser, pues busca otro profesional. Y si sientes que alguien se aprovechó de ti, como lo fue en este caso, pues hay que denunciar, porque esos son los profesionales que definitivamente, pues no solamente dañan a muchos seres humanos, ¿sí?, sino que es lo que hace es aumentar la desconfianza en ese tipo de procesos y de procedimientos que son tan importantes. Entonces sí creo que hay que aprender, uno, a identificar a tiempo y dos, a denunciar en caso de que te suceda. Excelente. Súper, muchas Ahí gracias. está la recomendación entonces para Cami. Ya en un ratito vamos a tratar de enviarte el número del nodo para que si algo puedas comunicarte. Digamos que las conductas autodestructivas no salen de la nada, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo y quisiera que nos hablaran un poco de esos factores de riesgo, cómo los identificamos, cuáles son, para saber también si estamos claramente en riesgo. Bueno, yo creería que primero hay que aprender a identificar las alarmas, ¿sí? En muchas ocasiones nos dicen como no, es que nos están manipulando, ¿sí? Pasa mucho en los niños, en los colegios. Entonces, lo que tú dices de la autodestrucción, del cutting, de todo lo que sucede, que además dicen como no, es que se volvió moda, ¿sí? Entonces me están manipulando. Pero bueno, es que eso es una alarma, ¿sí? Hay que empezar a naturalizar, ¿sí?, y no estigmatizar absolutamente todo lo que sucede. Entonces, si a mí me están dando una alarma de que algo está sucediendo, es un síntoma de la enfermedad. Cuando tú estás en la depresión, ¿sí?, y presentas algún tipo, digamos que de síntoma, como lo es el cutting, como lo es autoflagelarse, ¿sí?, ahí ya tienes que actuar, ¿sí? No te puedes quedar en que simplemente es una manipulación, ¿sí? No, ven, ¿qué te está sucediendo? Ahí aprendemos a escuchar, aprendemos a hablar con nuestros hijos y a validarles sus emociones, ¿sí? ¿Qué pasa contigo? Entonces vamos a entrar como en el tema del diálogo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que te sucedió? Que sientan toda la confianza de hablar. Creo que el silencio, vuelvo y lo digo como lo decía empezando este programa, es el que nos mata, ¿sí? Entonces hay que aprender a actuar en esos momentos desde el amor, desde la escucha y si es necesario desde una parte profesional, desde la primera alarma, ¿sí? Porque la primera alarma, la segunda alarma, la tercera alarma te puede llevar a que sea un suceso real, ¿sí? Pero si actuamos a tiempo, cada que sentimos que alguien nos está expresando a través de su cuerpo o de su autoflagelación, que está pasando por un momento de ansiedad, de depresión, o que simplemente está en un momento de su vida donde no sabe cómo actuar frente a algún suceso específico, pues les vamos a enseñar cómo, ¿sí? Y vamos a buscar a los profesionales que nos pueden indicar cómo actuar frente a estos sucesos. Pero sí es como hacer un llamado a la conciencia y decirles a todas las personas que cuando vean que un amigo, su pareja, sus hijos, sus papás muestran este tipo de alarma, hay que ponerles atención. Lina nos está hablando un poco de las expresiones que tenemos incluso cuando hay tristeza, depresión, incluso una ideación suicida. Pero también necesitamos ver, por ejemplo, otros riesgos. ¿Qué otros riesgos hemos visto? Tenemos en nuestros estudiantes, por ejemplo, un alto consumo de licor. Y sabemos que el alcohol no es un estimulante, es un depresor. Entonces eso a nivel cerebral, como se convierte en depresor, tienen altos niveles de consumo de alcohol, entonces es necesario que los propios estudiantes puedan revisar esos picos de depresión que les da, que realmente puede ser un factor de riesgo el licor. Pero también tenemos el factor de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. Y tenemos el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, y no lo quiero decir desde la perspectiva moralizante, desde una perspectiva de estigmatización. No, es que ya se ha hecho incluso dentro de los estudios en las diferentes, precisamente, fiestas, etcétera, tuvimos lo siguiente que se hizo. Tenemos entonces
en un stand una persona que puede analizar lo que tú consumes. Entonces lo que hemos hecho es, listo, tráenos tu marihuana, tráenos tu ácido, tráenos tu tusi, lo que sea, y te vamos a analizar aquí qué es lo que realmente estás consumiendo. Y lo que se ha encontrado es que de lo que presentan precisamente el consumo, el 75% no es la sustancia que les están vendiendo, sino que es mezclada. Entonces, sabemos que lo están mezclando con gasolina, con cemento, ¿cierto? Entonces, eso implica además que tenga no solamente un consumo que no es responsable, sino que ese consumo está también generando unas distorsiones cerebrales y neuronales. Y eso lleva a que tengamos precisamente cambios en nuestra emocionalidad, cambios en nuestro comportamiento. Pero además tenemos otros factores de riesgo. Factores de riesgo también, por ejemplo, que tiene que ver con los problemas de autocuidado. Y no solamente esos problemas de autocuidado con lo que estamos diciendo del consumo de licor y del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos en nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver de autocuidado, por ejemplo, en su alimentación. Y sabemos que si nuestros estudiantes no se alimentan bien, porque muchos vienen de otras ciudades, no tienen la capacidad adquisitiva, por eso es necesario fortalecer los bienestares de cada universidad, pues efectivamente la inmunología se baja y eso impacta. Y habría que decir, cierto, muchos otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo tienen que ver con eso, que tenemos muchos estudiantes de otras partes y son solos. Entonces no tienen redes de apoyo, no tienen quien los cuide, quien los pueda precisamente estar allí cuando pasa algo. Entonces creo que también hay que tener en cuenta eso. Y termino con una cosa, y es, muchos sabemos desde la psicología clínica que la depresión no se ve en una cara triste. Muchas personas que sufren de depresión lo ocultan. Entonces uno ve muchísimos memes, incluso en donde ponen precisamente una mascarita en una persona, una máscara donde está con harta, como un guasón, ¿cierto? Una alegría infinita, pero detrás lo que hay son profundas carencias. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que de pronto no vemos expresiones de esas, que no vemos el cutis, no vemos eso, pero sí estamos viendo que nuestro compañero que ha sido el alma de la fiesta, deja de asistir a las fiestas. Nuestro compañero que ha sido un buen estudiante, deja de hacer tareas. Nuestro compañero o nuestra compañera que ha sido feliz, ha tenido ruptura amorosa con su pareja. Eso también hay que tenerlo en cuenta para poder estar ahí al lado de ellos y ellas y ellas. Bueno, creo que son bastantes los factores que pueden influenciar este proceso, así que estén pendientes de sus hijos, de sus amigos, de esas personas que los rodean y además de ustedes mismos, que son las personas más importantes. Recuerde que no está solo y tiene una línea de atención que es el 123 opción 3 completamente gratis para que lo escuchen grandes profesionales y puedan apoyarlo. Vamos a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos para que culminemos con este gran día y grandes profesionales. Ya nos vemos. Que parchado la pasamos aquí, que ni te quieres ir. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen ahí conectados. El tiempo lastimosamente se nos está acabando, pero antes de que concluyamos tenemos grandes intervenciones que van a ser de información útil para todos ustedes. Lina nos va a contar un poco sobre estos centros de escucha donde usted puede asistir y también pueden llegar a su casa, así que Lina, cuéntale un poquitico a los televidentes de qué se trata este proyecto. Bueno, este proyecto es maravilloso porque lo que hace es que todas las personas puedan acceder a nuestros diferentes servicios y a nuestros diferentes profesionales. Nosotros tenemos 4 centros de escucha fijos, donde usted puede llegar, ¿sí?, completamente gratis. En estos centros de escucha fijos les vamos a hacer un acompañamiento desde nuestros profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, médicos o psiquiatras, donde usted podrá recibir un acompañamiento completo, ¿sí?, en su casa, en su hogar,
de acuerdo a la necesidad que usted esté presentando. Pero adicional a esto tenemos 4 centros de escucha móviles que llegan hasta la puerta de su casa. Es decir, si usted en estos momentos, como nos sucedió hace un momento, que nos escribe alguien y nos dice estoy sola, me siento mal, quiero que me acompañen profesionalmente en el proceso, entonces usted lo que hace es llamar a la línea 123, opción 3, solicita una atención e inmediatamente uno de nuestros profesionales se va hasta su casa y atiende el proceso o la necesidad que usted tenga o que esté, o la situación por la que esté pasando. Entonces, lo que quiero que ustedes a través de este espacio puedan interiorizar es que nuestros profesionales llegan hasta donde usted se encuentre, ¿sí? Llegan a sus hijos, a los colegios, llegan a las universidades, llegan a la comunidad, pero también llegan hasta su puerta, hasta su casa, a acompañarlo en todo su proceso. Increíble. Tremendo. La pregunta con la que queremos cerrar este programa, bueno, al menos este capítulo, es ¿qué hacemos? ¿Cierto? Hablamos de factores de riesgo, cómo identificarlos, pero ¿qué podemos hacer como amigos, como padres, como cuidadores? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, yo creo que ahí hay que hablar de 2 cosas. Uno, que si queremos precisamente cuidar al otro, lo primero que hay que hacer es acompañar, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo preguntar, que no nos dé miedo ser intensos, que no nos dé miedo hacer esos primeros auxilios psicológicos, porque yo siento que lo que me dicen muchos es no sabemos qué hacer. Si yo veo que hay una situación de alarma, lo que yo hago es acercarme. Si creo que yo no puedo con eso, llamo a alguien, llamo a un experto, en la universidad llamo a bienestar universitario de cada universidad. Si yo no sé, puedo llamar a las líneas que nos está diciendo Lina, podemos llamar precisamente que alguien nos atienda. Tenemos en cada universidad quien atiende emergencias y urgencias, eso también debe estar ahí. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente es, fortalecer no solamente en los niños la gestión de emociones, sino que con nosotros tenemos que fortalecer todo lo que decimos los psicólogos que tiene que ver con autoestima, autoconcepto, autovalía, autoeficacia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque lo que encontramos, por ejemplo, en nuestros estudiantes que vimos en todas las diferentes universidades es que se sienten que tienen poca autoeficacia. Muchas expectativas sobre ellos, mucho que les exigimos los profesores, los padres, los amigos, los docentes. Entonces creo que allí lo que tenemos que hacer es acompañar, revisar si podemos hacer redes de apoyo, revisar si podemos empezar a actuar articuladamente con la familia, con los colegios, las universidades, precisamente todo lo que tiene que ver con universidad, empresa, Estado y sociedad civil, creería yo. Bueno, en definitiva es un tema del que tenemos que hablar y vamos a volver a hablar de una vez quedan comprometidas a un próximo programa y lastimosamente el programa de hoy se nos acabó. Fiora, ¿algo que decir? No, la verdad es que muchísimas gracias a ustedes que hicieron parte de este podcast. Siempre intentamos que muchas personas que se conectan con nosotros aprendan igual que nosotros también, porque siempre somos ignorantes en todo. Así que gracias a todos ustedes que están ahí conectados. Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Muchas gracias y no se pierda pues que mañana va a estar muy bueno. Chao pues. Estamos contigo. Ministerio TIC.